corazón del creyente. La semana pasada, todavía con gran detalle, estuvimos respondiendo a la pregunta ¿por quién murió Cristo? Y la respuesta que poco a poco fuimos organizando con una serie de conceptos bíblicos y argumentos razonables, nos llevó a la conclusión de que la expiación de nuestro Señor Jesucristo fue una expiación eficaz, planeada por Dios, que no existe tal cosa como una expiación a medias, lo decíamos la semana pasada. No existe algo como un pago parcial, de tal manera que usted tuviera que pagar otra parte, como si Dios dio un adelanto y quedó una deuda pendiente. Eso no existe, no es así lo que Cristo hizo. Cuando Cristo fue y sufrió en la cruz del Calvario, todo lo que se vio, lo que la humanidad vio, fue representativo. Realmente, el hecho de que una persona, un pecador, sea colgado en una cruz y muera con esa agonía, eso no le salva de sus pecados, eso no es el pago eterno por haber pecado y vivido en idolatría. Más bien, todo eso que fue una realidad, todos esos eventos de la historia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en una cruz, sucedieron así, pero formaban parte de un mensaje. Detrás de todos esos elementos simbólicos con los que Cristo verdaderamente murió, había un mensaje. Un mensaje. El pueblo judío con su historia podía reconocer ese mensaje si se concentraban en los elementos que Cristo estaba expresando con su muerte. La cruz estaba escrito desde la antigüedad, está en el Antiguo Testamento y los judíos lo sabían. Maldito todo aquel que muere en un madero, que es colgado para morir en un madero. Había una maldición, entonces Jesús realmente no estaba pagando el precio de nuestros pecados a los romanos, que lo colgaron en una cruz romana. No, de ninguna manera. Toda esa tradición era simbólica y tenía una razón de ser. Nuestro Señor Jesucristo tampoco estaba pagando por los pecados de la humanidad a las autoridades de Israel, ni al Sanedrín, ni al sumo sacerdote, que de alguna manera fueron quienes lo condenaron y lo llevaron ante las autoridades romanas pidiendo que fuera crucificado. No es así. No hizo eso nuestro Señor Jesucristo porque ni los romanos ni las autoridades del pueblo de Israel son quienes juzgarán al ser humano en sus pecados por la eternidad. Entonces, ¿a quién le pagó nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados? ¿Y cómo le pagó? Esa es la otra pregunta. Creo que la respuesta es muy obvia para todos sobre la primera pregunta. Le pagó a Dios, al Padre, al único juez, al juez de todo ser, al único juez del ser humano, al supremo rector del universo. A él fue a quien se le hizo el pago, porque ante él tenían que quedar satisfechas las demandas de justicia. Porque el que levanta su cetro para demandar justicia es Dios, el supremo rector del universo. Entonces, Él es el que está demandando justicia sobre la idolatría y sobre el pecado del ser humano. Jesús le pagó ante Dios. Pero la otra pregunta es, ¿cómo le pagó? Y aquí es donde también hay mucha gente que no ha profundizado en estas verdades de la Escritura. Y piensa mucha gente de una manera terrenal y superficial en la muerte de Cristo. Yo sé, comprendo y estoy de acuerdo
en que el sufrimiento físico que nuestro Señor Jesucristo padeció fue indescriptible, fue terrible. Clavos sobre sus manos, clavos en sus pies, rasgado y espinado con esa cruz de espinas, los latigazos sobre su espalda le dejaron, dice la escritura, como una sola llaga en toda su espalda. Y las vejaciones por parte de los otros seres humanos que lo rodeaban cuando le escupieron, lo golpearon, lo maldijeron. Fue terrible ese padecimiento físico, terrenal, terrible. Pero créanme, esos padecimientos terrenales no fueron el pago, no fueron el pago. Solo eran representativos, fueron muy dolorosos, pero eran representativos del verdadero sufrimiento que él padeció, del sufrimiento por el que fueron cubiertos nuestros pecados. No fueron cubiertos nuestros pecados por los agujeros en las manos, o en los pies, o los latigazos, o la cruz. No, fueron cubiertos nuestros pecados por su padecimiento espiritual. Su padecimiento espiritual. Y yo sé que los aquí presentes muchas veces han reflexionado en este mensaje conmigo, pero es importante recordarlo, tenerlo muy presente, porque también tiene todo que ver con la expiación eficaz de Cristo que hemos estado enseñando. Su verdadero padecimiento fue la ira de Dios. La ira de Dios. Ahora, bíblicamente hablando, nosotros vemos que aquellos que no se arrepientan, o también dicho de una manera integral, el ser humano por causa de su pecado, lo que la Biblia enseña es que merece una separación del beneplácito, de la presencia favorable de Dios. Eso es lo que merece. Y entonces recibirá como condena el ser humano por su pecado e idolatría sin el sacrificio de Cristo, es decir, sin la expiación de Cristo. Lo que recibiría el ser humano sería una expectación de juicio, el derramamiento de la ira de Dios, manifestado bíblicamente como el infierno. El infierno es el derramamiento de la ira de Dios eterna sobre el hombre. Y la separación del beneplácito de la presencia favorable de Dios no implica que no habrá una presencia de Dios en aquel juicio. Sí habrá una presencia de Dios eterna en el juicio, pero bajo su presencia desfavorable. En otras palabras, lo que he querido enseñar y lo que les he dicho desde el principio es que lo mejor que le puede suceder al ser humano es la presencia de Dios bajo su favor eterno. Pero a la vez, lo peor que le puede suceder al ser humano también es la presencia de Dios, pero bajo su ira eterna. Porque Dios es el principio de cada ser humano, hermanos míos, pero también Dios es el fin de cada ser humano, para bien o para mal. Eso es lo que enseña la Biblia. A lo largo de toda la escritura, eso es lo que podemos ver. Dios es el principio y el fin, alfa y omega, de absolutamente todo lo que existe, incluido el ser humano. Así que, perdónenme un segundo porque creo que me está causando una distracción, una llamada que está entrando. Como que se me fue la herramienta, ahora sí ya regresé. Una disculpa por este paréntesis. Me está entrando una llamada de una persona que necesita ir a hacer un servicio. Voy a pedirle a uno de mis hijos que lo atienda, que le diga que estoy en una conferencia. Regreso al tema, una disculpa nuevamente. Bajo la presencia favorable de Dios por toda la eternidad, va a ser premiado, quizá de una mejor, dicho de una mejor manera, ya que todos los seres humanos hemos pecado, va a ser, digamos, no premiado, va a ser
consolado el ser humano, como por ejemplo fue consolado Lázaro el menesteroso cuando murió, porque en esa parábola de Lázaro y el rico, Cristo nos enseña que Lázaro, su prioridad en la vida siempre fue Dios, el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, la presencia favorable de Dios fue el consuelo para Lázaro. Y a la vez vemos ahí que está el rico, que toda su prioridad en la vida fue sí mismo, su riqueza, y jamás tuvo lugar en su corazón para Dios. Dios no fue su prioridad, llegó al final y también recibió algo por la eternidad. Y eso fue también la presencia de Dios, pero desfavorable, donde padecía por su pecado. Entonces, a la segunda pregunta que hacíamos, ¿cómo pagó Cristo por los pecados de los suyos para lograr esa expiación eficaz? La respuesta no es con el sufrimiento físico que padeció cuando fue crucificado. Ese sufrimiento físico que padeció cuando fue crucificado fue representativo. Había algo, un dolor mucho más profundo. Y eso que Cristo pagó fue precisamente la ira de Dios. El Padre derramó su ira sobre el Hijo. Es como si lo hubiera sumergido en el infierno, es decir, en su presencia desfavorable. Lo único que tuvo que hacer el Padre es abandonar a su Hijo para dejarlo ante una expectación de juicio con su propia presencia desfavorable, y es cuando él se sintió abrumado. ¿Recuerdan la expresión de Cristo en la cruz del Calvario? Nuestro Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios dejó de protegerlo con su presencia favorable y derramó toda su ira e indignación por el pecado de su pueblo sobre él. Espero que esté quedando clara la respuesta a la segunda pregunta. Primera pregunta fue, ¿ante quién padeció Cristo para pagar por nuestros pecados? No fue ante los romanos, no fue ante los judíos, que lo presentaron ante Roma para su condenación y su muerte de cruz. Ellos fueron quienes lo juzgaron terrenalmente. Terrenalmente fue juzgado. Terrenalmente lo hicieron padecer. Lo vejaron y lo crucificaron como si fuera el peor de los delincuentes. Sí, terrenalmente hablando, hasta morir terrenalmente. Pero acuérdese, no fue ante ellos que Jesús pagó por los pecados de la humanidad, porque ni los judíos ni los romanos son los jueces del ser humano, sino que Jesús pagó al Padre por nuestros pecados. Pero la segunda pregunta fue, ¿cómo pagó por nuestros pecados? ¿Cómo cubrió el precio de nuestras maldades? Y piénselo por un momento, la respuesta no podría ser, no, pues con el sufrimiento físico. Y la razón es que no bastaría un sufrimiento físico semejante al que Cristo padeció para que quedaran cubiertos los pecados ni siquiera de un solo hombre. No bastaría eso. El ser humano, cuando muera sin haber creído en Cristo, o aquellos que han muerto sin haber creído en Cristo, lo que pagarán a Dios por su idolatría y pecado, por la profanación eterna, por la profanación, perdón, terrenal del nombre de Dios con la que vivieron, no va a ser un sufrimiento físico, no va a ser dolor físico o tortura física, no, va a ser algo espiritual. Va a ser quedar apartados de la presencia favorable de Dios. Eso ya es terrible por toda una eternidad, pero además van a padecer bajo la ira de alguien que es el único que puede dar esa condena de una
eterna expectación de juicio. Y el único que puede hacer eso, según la Biblia, es Dios. Ya lo hemos enseñado, que no debemos temer a los que pueden quitar la vida terrenal, enseñó nuestro Señor Jesucristo, sino aquel que puede destruir las almas en el infierno. Y se refiere a Dios. Dios. Mucha gente piensa muy equivocadamente que el diablo es quien hace a las personas padecer en el infierno, como si el diablo fuera algo así como el verdugo en el infierno. No es cierto, no es lo que la Biblia dice. El diablo mismo padecerá bajo la ira de Dios en el infierno, conocido como la serpiente antigua y Satanás. Lea Apocalipsis, está muy claro en Apocalipsis. Cuando le llegue su momento al diablo y se hayan cumplido todos los propósitos de Dios, de acuerdo a las diferentes dispensaciones con las que Dios ha permitido que el diablo intervenga de alguna manera como el tentador, como el príncipe de mentira en la tierra. Aún para eso Dios ha tenido un propósito que tiene que ver con las pruebas, porque Dios prueba el corazón humano. Aún en ello Dios ha sido glorificado y lo será eternamente, pero el diablo, que fue un ángel que se rebeló contra Dios, cuando llegue su momento, de acuerdo a la potestad de Dios, será lanzado, arrojado al lago de fuego también, junto con la bestia, que es todo un sistema. No es el tema ahorita, Apocalipsis. En su momento, si gustan, volveremos a platicar de estos temas para recordarlos. Será lanzado al lago de fuego que arde. Dice fuego que nunca se apaga, el gusano que nunca muere, el que arde por los siglos de los siglos. Y ahí el diablo sufrirá la eterna condenación. ¿Quién le dará el sufrimiento al diablo? Dios, por supuesto. Dios, con su ira e indignación por toda la eternidad. Pero no solo al diablo, sino a todos los que rechazaron el evangelio de Cristo, a todos los que rechazaron al Hijo, a los que negaron al Hijo. De tal manera que la expiación de Cristo eficaz será librar a aquellos por los que Él murió. Los va a librar de ese juicio eterno. En eso consiste la expiación de Cristo, y por lo tanto Cristo, su padecimiento no fue solo terrenal. El padecimiento terrenal, créame, no lo estoy minimizando, nadie piense esto, fue terrible, no me lo puedo ni imaginar. Pero a la vez veo la comparativa de los otros hombres que fueron crucificados con Cristo y fue diferente. Ellos estuvieron en agonía, tuvieron que llegar a quebrarle las piernas para que terminaran de morir y que no estuvieran ahí, pues, en ese cuadro tan tétrico, tan oscuro, en medio de la fiesta que venía de la Pascua, sino que tuvieron que ser quebradas sus piernas y para que ya no pudieran estar levantándose sobre el soporte de sus pies para seguir respirando, quebraron sus piernas, ya no pudieron seguir respirando y pronto se ahogaron asfixiados los otros dos. Pero cuando llegaron a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, para quebrar sus piernas, Él ya estaba muerto. Tal como lo vemos en la descripción de sus últimas palabras en la Biblia, cuando Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entregó su espíritu. Digo, hubo esas 7 palabras que siempre platicamos o que hemos platicado muchas veces y hemos enseñado en la iglesia, entre ellas consumado es, todo está pagado, pero finalmente clamó, entregó su espíritu, murió y murió así, hermanos, porque no hay otra explicación. Aún la muerte fue algo como sorprendente para todos. Se oscureció el cielo, hubo como, como un impacto de tipo cósmico que oscureció todo y la gente se empezó a asustar, salieron corriendo. ¿Por qué? Porque cayó sobre nuestro Señor Jesucristo la ira del Padre. Insoportable, fue una agonía espiritual tan dolorosa, tormentosa, fue al infierno mismo de la presencia de Dios desfavorable, porque créame, la presencia de Dios desfavorable es un infierno, fue al infierno mismo. Dice la escritura en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
en el ardor de su ira e indignación, por supuesto. Y ahí fue Jesucristo nuestro Señor, y entonces murió también físicamente en ese momento por su padecimiento interno. Eso fue lo que Jesús pagó. De esa manera pagó por los pecados de la humanidad. Y con este evangelio ha transformado, ha tocado nuestra vida. Hemos creído en su sacrificio y hemos abrazado su sacrificio humildemente. Y Él ha abierto nuestros ojos para creer en su sacrificio y saber que basta con su sacrificio. No necesitamos agregar nada más, nada, absolutamente nada, ni un solo esfuerzo más necesitamos agregar a lo que Jesús hizo para nuestra salvación. Es increíble, perdóneme que lo diga con esta franqueza, es increíble que alguien lo vea de otra manera, con todos mis respetos. ¿Cómo pensar que se le puede agregar algo más al padecimiento de Cristo para nuestra salvación? No hay nada que agregar. El 100% del precio para nuestra redención, para nuestro perdón, para nuestra justificación, fue cubierto por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Ahí Él pagó al Padre un sacrificio espiritual para nuestra redención. Creemos en su muerte sacrificial por nosotros. Y además para dejar esa constancia firme, fuerte, indubitable de su muerte sacrificial ante el Padre. Y además, sacrificio espiritual. Además, el Padre lo resucitó. Lo resucitó como está escrito en la Biblia. Cuando transcurrieron los 3 días. Otro gran tema, entre paréntesis, que hoy no voy a explicar porque no nos quedará tiempo hoy para esto. Pero no estamos hablando de un viernes para resucitar un domingo. No, los elementos que nos da la Biblia, al escudriñarlos de manera muy detallada, nos hacen ver que sí transcurrieron 3 días, literalmente. Entonces, la postura más probable de los acontecimientos no apuntan hacia un viernes cuando Él fue colgado en la cruz, ya se los he dicho, sino que sí transcurrieron literalmente 3 días, pero digo yo, no es el tema, y además, pues no es lo más relevante del tema, sino lo más relevante del tema es que Él verdaderamente murió, estuvo 3 días muerto, tal cual su cuerpo muerto, estuvo, incluso lo llevaron a una tumba, como nosotros lo sabemos, fue embalsamado su cuerpo, fue cubierto con vendas al estilo de preparar las especies aromáticas y embalsamar un cuerpo de la antigüedad. Habían pasado 3 días muerto. Y entonces fueron a buscarle los discípulos el domingo muy temprano en la mañana. Es una historia muy bonita que en su momento volveremos a recordar, tampoco es el tema de esta mañana, pero cuando llegaron a ese lugar se sorprendieron solamente para poder constatar que Jesús había resucitado. El Hijo de Dios resucitó terrenalmente, su cuerpo físico fue glorificado y volvió en un cuerpo, fue transformado en un cuerpo glorioso y se manifestó a los discípulos. Incluso en diferentes momentos de algunas reuniones de ellos, Él se apareció, algunas veces cuando iban por el camino, alguna otra ocasión cuando estaban reunidos en alguna casa, Él se apareció en medio de ellos y les siguió dando indicaciones y enseñanzas. Entonces, dejó marcados a sus discípulos y a través de ellos logró sus propósitos de la expiación eficaz, claro está, y echar los cimientos o los fundamentos de su iglesia, su pueblo, y no me refiero al pueblo de Israel, me refiero a su pueblo espiritual, su iglesia, por quién es
en todas las épocas de la humanidad, su iglesia, ¿por quién es Jesús? Murió. ¿Por quién murió Cristo? Por su pueblo espiritual. ¿A quién le pagó? Al Padre. ¿Cómo le pagó? Con un sacrificio espiritual. La semana entrante estaremos platicando un poco más de pues los llamados, por lo tanto, a los que han creído en Él, en su sacrificio glorioso, como Él los ha llamado a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, y todo lo que eso significa, y todo lo que eso debe también representar para nuestra sociedad, para evitar la descomposición social. Hermanos, es verdad. Necesitamos profundizar en eso. Dios ha escogido personas de entre toda la humanidad, ha escogido personas que muy a pesar de sus defectos y muy a pesar de que son personas imperfectas, con sus cualidades que Dios ha estado desarrollando, que no son otra cosa que las cualidades de Cristo, personas que se están acercando cada vez más al carácter de Cristo porque están llamados a imitar a Cristo como hijos de Dios, y andar como Cristo anduvo, como hijos de Dios, poniendo en práctica sus cualidades de carácter moral. Esas personas son personas que Dios ha escogido para levantar como pilares, para presentarlos entre la sociedad como personas ejemplares que ayuden a evitar la descomposición social, pero por otro lado, con la segunda metáfora de la luz del mundo, que en medio de comportamientos tan oscuros, idolátricos, llenos de egoísmo, en todos los ámbitos de la sociedad, Dios quiere que surjan personas con el carácter de su Hijo Jesucristo como ejemplo, que con su comportamiento y su conducta muestren el camino a seguir. Que así alumbre nuestra luz delante de todos en la sociedad, que vean nuestras buenas obras, nuestra conducta cristiana, nuestros principios cristianos, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La semana entrante seguiremos platicando de esto, hermanos. Listo. Pueden encender sus micrófonos solo para ver si alguien tiene algún comentario de manera breve o alguna duda y con gusto los atendemos. Nada, perfecto. Nada, Entonces, muchísimas gracias. Sin ninguna duda, para nada. gloria a Dios. Entonces vamos a terminar con la oración. Le pedimos a David que él ore. Señor, te damos gracias, Padre, por este día de vida que nos das, por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas ser ejemplo en la semana para todos aquellos que están a nuestro alrededor y que pongamos en práctica, Señor, a todas tus enseñanzas, todo lo que tú nos revelas, Señor, cada día. Gracias, Padre, por la comunión que nos permites tener como iglesia y te rogamos, Señor, que el amor, la armonía esté entre nosotros en nuestras relaciones cada día, Señor. Amén. Amén.